Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación, el primer podcast que va a tratar de llevar historias de educación a la gente, a la familia de Chile. Porque es tan importante la educación actualmente, lo que está pasando, las problemáticas y cómo de alguna manera podemos transparentar, visualizar distintas historias en relación a cómo la educación puede mejorar el futuro de un estudiante, cómo la educación y los distintos tipos de educación pueden mejorar la experiencia y la forma en que una familia se enfrenta a este proceso de 12 años. Soy Matías González y los quiero dejar invitados a que se inscriban, a que nos sigan, a que le den like a este podcast que se llama Educación. Queremos partir nuestro primer capítulo con la primera invitada, una mamá que ha tomado la opción de alguna manera tomar un tipo de educación que se llama el homeschool, los colegios online, el aprobar un año a otro a través de exámenes libres, y queremos profundizar en su historia, en qué la motivó, cuáles son los desafíos, los beneficios, los contras que esto también tiene. Así que con nosotros está, bienvenida, Isabel Donoso, mamá de un estudiante que hace homeschool, que está en un colegio online, así que te doy la bienvenida oficial, como dije anteriormente, el primer podcast, así que desde nuestro lado, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Matías. Yo también estoy muy contenta, estoy feliz de estar acá, porque bueno, primero que nada, creo que todo el mundo tiene que saber hoy día más de los homeschool. Hay muchas mamás, en mi caso yo soy mamá soltera, y a veces las mujeres cuando escuchan mamá soltera dicen, oye, pero las mamás son todas mamás, no importa si está soltera o está casada o está separada, pero sí importa, porque muchas veces las madres solteras se llevan una gran carga, y a mí me hablan muchas mujeres que me cuentan que son mamás solteras y que les cuesta mucho dejar a los hijos en el colegio, salir a trabajar y todo esto. Y esto fue una de las razones que a mí siempre me ha motivado para estar pegada a mi hijo, a pesar que me digan que soy muy aprensiva, pero cada uno tiene su historia, ¿verdad? Y bueno, en mi historia personal, a mí siempre me ha gustado estar con mi hijo. Cuando él nació, yo lo tenía que dejar en la sala cuna y era algo que yo odiaba, no, que no me gustaba dejarlo en la sala cuna, sufría y siempre quería llegar a esto. Cuento corto, llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia, todos los niños, todos quedamos encerrados y fue obligación que los niños estudiaran en la casa. Y a mí me pasó algo muy distinto que a la mayoría de los chilenos o de las personas del mundo, no sé, que todos decían, oye, pero qué difícil esto de que los niños estudien en la casa, que los papás no les pueden ayudar, pero los papás venimos ayudando a los niños en el colegio desde toda la vida, estén en la casa o estén donde estén. Y a mí se me hizo mucho más fácil. Oye, Isabel, y mira, antes de, para que la gente te conozca, ¿dónde vives? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos están en esta modalidad? Y después también cuéntanos un poquito para que la gente conozca esta forma de hacer colegio. ¿Qué significa dar exámenes libres y qué significa estar en un colegio online? Perfecto, sí. Bueno, yo soy santiaguina y mi nombre es Isabel Donoso, como tú ya bien dijiste, pero en mis redes sociales salgo como Isabel Sact porque hay una historia ahí. Yo antes viajaba cuando era joven, ahora ya tengo casi 50 años, entonces ya mi vida es mamá, casa, perros y gatos. Pero antiguamente viajaba, íbamos con mis amigos de fiesta. ¿Ya? Y en ese tiempo habían redes sociales que no existía Fotolog, ya no estamos yendo muy para atrás, capaz que tú ni existías en ese tiempo. Pero bueno, No es tan así. todos los que viajábamos a unas fiestas electrónicas en Brasil, entonces para identificarnos que éramos viajeros internacionales de fiesta electrónica, nos poníamos el apellido Sact, Ya, que perfecto. significa bonito o cute en danés. Ah, perfecto. Entonces tú veías a alguien, yo veía a Matías Sact, decía, Matías es de los nuestros. Es de electrónica. Claro, entonces ya cuando ibas a estas fiestas te reconocías de alguna manera. Entonces por eso yo me quedé con ese apellido. Y además, porque mi abuelo, por parte de mi mamá, es una persona desconocida que no sabemos de dónde era, y siempre quedó la fantasía de que es una persona que vivía en Inglaterra o en Europa. Entonces para mí también me hacía esa fantasía de ese sueño, como que este es mi apellido, sí. Y bueno, quedó mi apellido también de redes.
y lo uso hoy día. Todo el mundo me dice Sachs, pero mi apellido verdadero es Donoso. Ya, perfecto. Bueno, para que la sigan también. para que me sigan Eso, porque en TikTok. también tú en tu red hablas harto de esto en el día a día. Entonces Hablo también es mucho, sí, hablo de todo un poco, pero también me gusta compartir la historia de las mamás y cómo educamos a nuestros hijos y cómo los sacamos adelante, porque también siento que hay una mentalidad muy grande, retrógrada en el sistema de la educación, que necesitamos evolucionar y necesitamos compartir perfecto. este mensaje. Yo creo que hoy día la gente que escucha este podcast, que vea este video en YouTube, no solamente tiene que escucharlo, digerirlo y analizarlo, sino que tiene que compartirlo, porque necesitamos que más gente aprenda esto. Bueno, yo... Pero eh, para que pongamos el punto, en palabras simples, ¿qué es un colegio online y cómo funciona? Un colegio online, para mí, lo que yo veo es exactamente muy similar a un colegio tradicional, solamente que tú tienes el beneficio de que tu hijo esté en primera fila estudiando, y era algo que a mí me pasaba, que mi hijo, como es muy alto, lo sentaban al final, se distraía, no entendía nada, nunca anotaba nada, pero ahora él está en primera fila. ¿Ya? Entonces tiene a su profesor ahí y él está atento, aprendiendo, o sea, Y, y en el día a día, o sea, en el fondo, ¿cómo se pasa de curso? ¿Se ponen nota? ¿Se conecta? ¿En qué horario se conecta? cuando ¿Cómo nosotros, funciona eso? bueno, él está en un plan, hay distintos programas, vas a encontrar, dependiendo del colegio en que tu hijo entre, van a haber distintas modalidades, distintos programas, pero en el colegio que mi hijo está, que es Brincus Homeschool, tiene distintas modalidades. Él está en la modalidad premium, donde él tiene clases online, en vivo. Perfecto. Y a mí me gusta mucho ese sistema porque no solamente él tiene el acceso a las clases en vivo, desayunamos juntos, después él se conecta a sus clases, yo me conecto a mi trabajo, yo trabajo desde la casa, Perfecto. pero yo estoy escuchando todo lo que él le están pasando. Es más, o sea, he aprendido cosas nuevas. Me di cuenta que los niños ahora dividen de forma totalmente distinta como nosotros dividíamos cuando éramos chicos. Pero me gusta mucho el sistema porque él está atento, está en primera fila, y además las clases quedan grabadas y ese es un tremendo beneficio que yo creo que vale todo, porque si tu hijo no entendió, no supo, se perdió, después puede ver el replay de Claro, la clase. en el fondo te permite de alguna forma con tecnología eh, eh, ver la clase siempre, revisar contenido anterior y en el fondo es un beneficio asociado a que en un colegio presencial se dijo lo que se dijo, no lo notaste o no escuchaste y se fue. ¿Y cuántas veces los padres estamos? Mira, a mí me pasó, el año pasado mi hijo estaba en colegio tradicional y el chat de los padres, hay muchos padres que se van Mm, a sentir identificados acá, inundado de claro, WhatsApp. Oye, ¿quién tiene la tarea de esto? ¿Quién anotó esto? Y nadie tenía idea de nada, pero en cambio acá yo lo encuentro que para mí es una de las cosas más espectaculares que uno puede, cierto, sacar de la tecnología, es que queda todo grabado. Entonces, a mí si mi hijo me dice, no, es que mamá, no me acuerdo, no me entendí, perfecto, vamos a ver la grabación, vamos a ver la tarea, y yo me doy cuenta porque él me muestra, él sabe, ahora funciona, dónde están las tareas, dónde está la grabación, dónde está lo que dijo la profesora, y él se maneja y me muestra. perfecto. Entonces, a mí también me ayuda porque no solamente le estoy diciendo repasa tu clase, sino que me doy cuenta que él lo sabe hacer y que lo hace. Oye, Isabel, y mira, más adelante te voy a preguntar beneficios de esto, ¿ya? Pero, ¿qué te hizo? Tú me contaste en algún momento, no sé si fue antes o después de que empezáramos a grabar, de que la pandemia hizo que de alguna manera tomaran esta opción. Entonces, cuéntale a la audiencia por qué tomaron esta opción y también el por qué y en el fondo qué conversación tuvieron con tu hijo, porque me imagino que esto es una decisión familiar, es una decisión, nosotros siempre tratamos de decir un poco que al final lo que queremos o el objetivo de una buena educación es que el niño esté feliz. Da lo mismo si está en un colegio online, en un colegio público, subvencionado, lo que sea. Lo importante es la felicidad del hijo o hija. Entonces, cuéntame cuál fue tu caso, cómo funcionó esta decisión de pasar de un colegio presencial a tomar la decisión de un colegio online y después mantenerse acá. Exacto. Bueno, es una decisión difícil porque uno ya lleva tanto tiempo en el mundo tradicional, pero como te comentaba yo antes, en la pandemia,
nos obligaron a las clases, Claro. ¿cierto?, en la casa. A mí me gustó mucho el sistema. Ya había escuchado yo de amigos o gente que está en Estados Unidos que ya tiene a sus hijos en homeschool. Y claro, Disculpa que te interrumpa, tú sabes que en Estados Unidos en algún momento eso va a llegar a Latinoamérica, pero Estados Unidos es un país que reconoce el homeschool y que financia, el Estado acá en Chile, tú sabes que subvenciona a los colegios por asistencia. Si tú tomas en Estados Unidos la decisión de hacer homeschool, el Estado financia esa decisión y en vez de pasarle esa subvención al colegio, se la pasa a la familia. Entonces está un poco más avanzado en relación a lo que pasa en Latinoamérica. y seguramente Chile, como bien tú lo dices, va Claro. a pasar porque todo lo que pasa afuera va a pasar en algún minuto acá. Y bueno, en el caso mío yo me di cuenta que era mucho mejor el homeschool. Mi hijo empezó a irle mejor en el colegio, no solamente porque estaba en la casa, sino que porque yo podía estar atenta ahí y darme cuenta que era lo que él le faltaba. Yo sé que no todos los padres tienen ese lujo, entre comillas, de poder estar ahí cuando tu hijo está en clase, ya sea presencial o en homeschool. Pero lo que a mí a mí me encantó de la pandemia. De hecho, nosotros en la pandemia aprendimos más que en el colegio tradicional y yo quería que él estuviera en la casa, pero lo que realmente hizo que yo determinara cambiarlo fue, uno, que nosotros vivimos en la costa, nosotros Ya, vivimos en Cartagena. perfecto. En Cartagena, los colegios, no quiero estigmatizar, pero no me gustaba a mí el ambiente. Él no quedó en ningún colegio en Cartagena, quedó en San Antonio. Así que tenía que yo llevarlo a San Antonio, que el colegio me quedaba muy lejos, y decidí contratarle un transporte escolar. El transporte escolar me costaba más o menos 100.000 pesos mensuales. Y a veces no puedo, que el niño sale a esta hora, que no sé qué, que hay paro, todos los en contra. Yo decía, estoy pagando un servicio y no se cumple. Claro. Y pasó algo el año pasado. El año pasado mi hijo, y acá voy a entrar en un tema muy difícil y que yo creo que también los padres de los hijos, que mi hijo tiene 13 años, lo estamos viviendo. Yo me di cuenta que mi hijo, un compañero le había compartido pornografía. Entonces, como padre, uno empieza a investigar qué es lo que pasó y qué pasó con compañerito. Ellos se llamaban por WhatsApp y veían este tipo de video para adultos. Y yo quedé destrozada, así, pero yo dije, pero ¿qué está pasando acá? No podía creerlo. Estas emociones de cómo puede ser que mi hijo, que lo he educado tan bien, que le ha hablado tantas cosas, esté acá. Fui al colegio a hablar, a decir, mira, está pasando esto. No se hizo nada. ¿En qué curso está en ese entonces? En ese tu hijo? entonces él estaba en quinto, Perfecto, en ya. quinto básico. Yo estaba destrozada como mamá porque también uno viene más conservadora, a lo mejor, qué sé yo. Bueno, fui a hablar al colegio, no sentí que en el colegio se tomó la preocupación. Me di cuenta en las reuniones de padres, que yo tampoco voy mucho a reuniones de padres porque a mí la hora después del trabajo normal de las personas es mi hora donde yo más trabajo. Entonces, bueno, a las reuniones que iba me di cuenta que no se tomaban estos temas como, oye, sí, hablemos a los niños, de qué corresponde. La profesora jefe me dice, no, lo que pasa es que los niños están viendo el sistema reproductor y a lo mejor por eso, que no tiene nada que ver. No tiene que ver, nada que ver que el niño esté aprendiendo el sistema reproductor humano, que está bien, con que venga un compañero y le muestre este tipo de contenido. O sea, aquí tiene que haber una conversación entre padres y el colegio para ver cómo se está abordando estos temas en las casas. Pero bueno, ese fue lo que a mí, Fue el detonante que de detonante que alguna yo dije, yo manera... tengo que sacar a mi hijo de este ambiente. Ahora, Punto. Isabel, me imagino, voy a tratar de interpretar un poco a la gente que nos está escuchando, pero el homeschool, los colegios online, efectivamente, tú me dices, saca a tu hijo del sistema tradicional, de alguna manera toma esta decisión por esta situación que pasó, pero hablemos también de los costos de esto. O sea, hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, sobre la sociabilización, cómo tu hijo, o en tu caso particular familiarmente, podemos suplir que esté con niños y que en el fondo, de alguna manera, considerar que el colegio no solamente es educación en términos de aprender contenido, sino que es habilidades blandas, conversar, relacionarse con el mundo. Entonces, ¿cómo
¿Cuál es tu opinión y cómo de alguna manera se suple eso cuando lo sacas del sistema educativo? Mira, antes de llegar ahí te quiero comentar que en este proceso de cambio yo tenía mucho miedo justamente de eso, de sacar a mi hijo y que no tenga amigos, que esté... Ese fue como tu miedo. Yo creo eh, que todos los padres tenemos el miedo que los niños no sociabilicen, pero ya. cuando tú te das cuenta que el lugar donde estás sociabilizando no es tan bueno, porque uno compara, ¿cierto? Yo en mi cabeza siempre digo, bueno, cuando yo era niña, tampoco estuve en un colegio top de Chile, ¿cierto? Pero pues, crecí bien, tenía compañeros que a lo mejor no sé, no decían garabatos, por ejemplo, Claro. cosas de ese tiempo, ¿me entiendes? Porque en los tiempos nuestros, lo más terrible era que un compañero te viera los calzones porque subiste la escalera y ya eso era, pero terrible. Pero hoy día los niños están en otras conversaciones. Y lo otro, quizá en otras conversaciones Mm. y con el tema de los celulares, también es mucho más. La otra vez conversaba con alguien, no me acuerdo, pero en el fondo con mi hermano hablábamos. Y en el fondo hablábamos de lo que pasaba en nuestros tiempos donde no teníamos celular y si es que alguien te hacía algo, te decía algo, quedaba hasta las 2 de la tarde. Entonces tú Claro. después te vas a la casa y de alguna manera tú tienes o tenías un espacio de break entre lo que te pasaba en el colegio y tu casa. Ahora tú te vas con tus colegios, con tus compañeros a la casa con el celular, el WhatsApp, el Instagram y las redes sociales, ¿o no? Claro, claro que sí. Bueno, esa conversación también da para mucho porque hoy día también uno tiene que entender que vivimos en otro tiempo, que uno no le puede decir a los niños, ya, ok, no tengas redes sociales. Mi hijo no tiene redes sociales, no tiene redes sociales, pero sí tiene su teléfono, tiene su WhatsApp, pero tiene control parental. Yo siempre le he dicho a él, este teléfono no es tuyo, este teléfono es mío y yo te lo presto Claro. a ti para que tú te has comunicado con el mundo, porque entiendo que hoy día los niños se comunican de esa forma. También eso me permite un poco de control, porque yo le reviso el teléfono a mi Sí, hijo cada cierto tiempo, él lo sabe, no es que yo tampoco traspase su tu privacidad, espacio. pero también uno tiene que entender que uno como padre tiene que preocuparse de qué está pasando con los hijos más allá. Probablemente nosotros cuando éramos niños no pasaba eso, nuestros papás jamás se enteraban si nos pasaba algo, si no les decíamos, pero bueno, son distintos tiempos. En mi caso, Volvamos ahora a la, volviendo a a la la socialización, sociabilización, claro. yo no quería que mis hijos sociabilicen con este tipo de niños y tenía miedo de esto. Pero nosotros entramos en esta conversación. Vamos a hacer el homeschool paralelo al Claro. colegio. Entonces, él entraba a las clases en vivo. En el caso nuestro, mi hijo tenía clases en la tarde, entonces podía entrar a homeschool en la mañana y en la tarde se iba al colegio. Y a mí me quedaba perfecto porque yo decía, perfecto, tiene todo su día ocupado en clase, por lo tanto tiene menos tiempo para perderlo en juegos, en violencia o en conversaciones de otro tipo. Entonces, bueno, le encantó, le encantó. Yo me di cuenta que el ambiente del homeschool es superior en todos ámbitos. Los profesores guían las clases de una manera que me encanta, los niños son súper respetuosos, conversan, tienen un minuto para conversar, tienen actividades, entonces realmente ese miedo de decir mi hijo no va a sociabilizar de una manera diferente. Va a sociabilizar de una manera diferente. A lo mejor no va a tener otro niñito en la cara, pero de alguna manera siento que hoy día, cómo están las cosas, cómo estamos viviendo, incluso es una forma de proteger a los hijos, porque ese niñito que está conversando con él, que después también se da los WhatsApp que conversan, pero no le está pegando, ni enterrando un lápiz en una mano, ni tantas cosas que pasan hoy día, y no estamos hablando de colegio, en cualquier colegio. Sí, y lo otro es que me imagino que tu hijo tiene amigos de todo Chile o son de Santiago, ¿cómo El funciona? hecho de que él vea y se dé cuenta de esta realidad, de que hay muchos niños en el curso de él está en sexto, hay dos sextos, y él se dio cuenta que primero que nada, todos los niños leen. Todos los niños, me acuerdo que la primera clase que entramos en Brincus era de lenguaje y la profesora le dice a los niños, bueno niños, ¿qué libros han leído ustedes? Yo me quedé con la boca en el suelo de todos los niñitos. No, yo ya leí el libro no sé cuánto, y yo leí este otro, y mi favorito, yo tengo dos libros. Y yo decía, anda a cualquier colegio hoy día y pregunta eso. Los niños no leen. Y mi hijo este año
estamos en octubre, ya leyó 12 libros. 12 libros. 12 libros, porque leyó los del colegio más otra colección de libros que yo le regalé. Chuta. Y él ya está cultivando. O sea, este es un cambio O sea, tremendo. 12 libros, uno por mes, tremendo. Es tremendo y es algo que a él le va a servir para ampliar su mente. Él se da cuenta que hay niños de distintas partes, niños que viajan, niños que tienen distintas actividades, niños que hacen deporte, y eso también le ha hecho a él ampliar su mente a que no solamente existen los niñitos que salen del colegio, se van a la casa, los papás lamentablemente puede que estén trabajando y se ponen a jugar videos todo el día. Isabel, y para que la audiencia también comprenda cómo esto, pero ¿cómo pasan de curso los niños? ¿Cómo ¿Les ponen nota? ¿Cómo funciona? Cuando nosotros entramos en este colegio en particular, no había un sistema de notas, sino que los niños estaban con contenidos que aprobaron o no, pero después como que pasó este sistema híbrido. Entonces ahora es igual, ellos pueden ver la nota que tienen y a mí me encanta porque también a los padres les llega una vez al mes un resumen, cómo va avanzando tu hijo. La plataforma de Brincus, en este caso, que es la que yo conozco y la que puedo hablar, me encanta porque es muy amigable, no solamente para los niños, sino que también para los padres. Te va diciendo cómo va avanzando tu hijo. Es buenísimo. Y hay un sistema de notas. Yo soy una mamá. Pero con esas notas, ellos terminan con un promedio final, son válidas en el Ministerio de Educación. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, pero a lo mejor es mi ignorancia. Yo entiendo que ellos ahora dan sus exámenes libres. Ya. Y cuando ellos tienen sus exámenes libres, es ahí la nota que los va a calificar para pasar al próximo curso. Y con esos exámenes libres ellos los dan de manera online, presencial. Los exámenes, a mí me encanta. Bueno, este es nuestro primer año que damos exámenes libres, muy tranquilos, porque también es una de las cosas que yo he tratado de inculcarle a mi hijo, que él haga sus cosas tranquilo, que no tenga estrés, no tiene ningún estrés. Prepara sus pruebas, ¿estás preparado? ¿Está preparado? Listo, perfecto. Vamos a dar los exámenes libres. Te dan un colegio, en el caso mío me encantó, porque obviamente Brincus también te da un acompañamiento como padre, te enseñan, te explican exactamente todo el proceso, te mandan el video después para que tú lo repases. Y a mí me gustó mucho porque uno se siente, cuando tú haces cualquier cosa por primera vez, tú sientes que lo vas a hacer mal. Claro. Pero en este caso nos guiaron muy bien. Como yo vivo en la costa, yo fui presencialmente, no pude hacer la inscripción. Hay una página del Mineduc donde te puedes inscribir a tu hijo para dar exámenes libres. Ya. En Brincus ya te dicen todos los documentos que tú tienes que presentar, así que nosotros estábamos listos. No lo pude hacer yo online, tuve que ir presencial, pero fue muy bueno. Fui a San Antonio, me atendieron, no había nadie, me atendieron al tiro y me dieron para elegir el colegio donde yo quería llevar a mi hijo. Tú puedes elegir el lugar donde tú quieres dar los exámenes libres. En el caso mío, yo no sé si es así en general, pero en el caso particular nuestro, cuando fuimos al Ministerio de Educación en San Antonio, nos atendieron muy bien y la persona que nos atendió, como nosotros vivimos en Cartagena y en Cartagena no hay colegios porque los colegios que prestan el servicio para los exámenes libres no son todos, son algunos. Me imagino que en Santiago y en las ciudades más grandes deben haber más colegios, pero en donde vivimos nosotros hay menos y como es mayor la distancia, no había un colegio cerca, nos dieron a elegir qué colegio nos acomodaba más para dar los exámenes libres. Así que fue excelente, la persona que nos atendió nos dijo tienen que hacer esto, yo le recomiendo que vaya al tiro al colegio, así que fui inmediatamente, me dijeron en este colegio, llevé los documentos, en el colegio me dijeron ya, me dieron un calendario con las fechas de los exámenes, en el caso de él es un examen por día. Perfecto. Y también me gusta mucho porque no hay clases como de relleno, sino que dan inglés, matemáticas, ciencia, lenguaje, historia, y eso es. Perfecto. Y en Brincus ellos tienen esas mismas clases y además tienen educación física, que a mi hijo le encanta, y además tienen taller. Entonces, bueno, este proceso es simple, cualquier persona lo puede hacer. Fuimos al colegio, llegamos a dar los exámenes libres, él ya está, ahora mañana termina sus exámenes libres, y también su experiencia es muy tranquilo. No habían tantos niños rindiendo exámenes en este caso porque vivimos en la costa, a lo mejor en Santiago son más, pero de todas maneras nos dimos cuenta, yo pensé que íbamos a llegar nosotros solos, poco menos, y nos dimos cuenta que ahí habían como 30 niños dando exámenes de todos los cursos. Claro, perfecto. Oye, ¿y cuánto vale estar en un colegio online? ¿Cómo funciona en términos, si lo comparamos con lo que más o menos
la gente en general sabe que es una mensualidad de un colegio presencial desde marzo a diciembre, cómo funciona. Hablemos un poquito de los costos para que la gente para la gente que nos está escuchando. Primero que nada, para mí, cuando tú vas a elegir dónde vas a tener a tu hijo, nunca pienses en cuánto te cuesta, piensa en cuánto estás invirtiendo. Porque tú estás invirtiendo en un espacio seguro, en educación, en profesores. Entonces, ¿cuánto cuesta? Muy, muy, muy económico. Tienen distintos planes, ¿ah? Tienen distintos planes. Hay planes que son para ver solo los videos. Como yo te comenté, en el caso de mi hijo, él está en un plan que vale 100.000 pesos, algo, 100.000 y algo mensual. Y nosotros entramos ya, este fue nuestro primer año y entramos atrasados. Ya había empezado el año y yo estaba desde el año pasado que quería pasarle un homeschool, pero no me decidía. Entramos en abril, si no me equivoco, de este año, y las clases terminaron en octubre, justo el 17 de octubre, que era el cumpleaños de mi hijo, y fue espectacular. Las clases de lunes a viernes, en la mañana, de 8:40 hasta las 2 de la tarde él tenía clases, después la tarde de reforzamiento. Como te digo, hay distintos planes, cada padre puede elegir lo que le conviene más a él, pero en el caso de nosotros 100.000 y tanto mensual, que era más o menos lo que yo pagaba en transporte Con escolar. transporte, exacto. Entonces, para mí era cambiar esto por esto, claro. no tenía ningún costo adicional. Perfecto. Y desde el punto de vista, ya más o menos entendimos el proceso de colegio online, perfecto, el gatillante. Ahora vámonos a la dinámica familiar. O sea, ¿qué significa? Porque de alguna manera, para la gente que nos escucha, en algunos casos y en muchos casos en Latinoamérica, el colegio también funciona como guardería, o sea, guardería y también como alimentación. O sea, hay muchas familias que los niños no pueden quedar solos. Entonces, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo cambia el tener a tu hijo todo el día en la casa? ¿Cuáles son los beneficios y los contras, si se puede decir de alguna manera, de tenerlo en la casa? Claro, para mí en nuestro caso yo entiendo, claro, hay muchos padres que trabajan afuera y necesitan este sistema como guardería, lo cual yo creo que es un gran error. Pensar o tener una mentalidad que el colegio es una guardería y que mandemos a nuestros hijos a un colegio para que estén ahí mientras nosotros trabajamos. Es algo que se ha normalizado últimamente, pero el beneficio para nosotros es tremendo. Tomamos desayuno juntos, almorzamos juntos. Tenemos una dinámica muy rica en nuestra casa. Si bien mi hijo ya está en una etapa más adolescente, entonces él ya no quiere compartir tanto con la mamá, ya quiere más, mamá, por favor, déjame en paz, ¿cierto? Sí. Pero nos permite, primero que nada, a mí me permite acomodar mi horario al horario de él. Él está estudiando, yo estoy trabajando, y después almorzamos juntos, vamos a hacer actividades. Gracias a Dios vivimos en la playa, así que tenemos la oportunidad. Él hace surf, va a hacer sus clases de surf. Salimos, me encanta, o sea, tenemos una vida totalmente distinta del mundo tradicional. Probablemente la mayoría de las personas no puede tener acceso a esa vida, pero al final del día, cuando una persona trabaja y sale a trabajar, siempre termina dejando a su hijo en manos de alguien. Y sí, yo creo que es mucho mejor poder dejarlos en la casa, con alguien de la casa, y que ellos estén en un colegio online donde realmente los niños están aprendiendo, porque los profesores además explican muy, muy bien, es muy lúdico. Me di cuenta en una de las últimas clases de mi hijo creo que era ciencias, no me acuerdo, pero me sorprendió porque estaban enseñándole a través de un juego de video. Entonces los niños tenían que tirarse bolitas de nieve para poder avanzar. Y como se les acababan las bolitas de nieve, tenían que responder preguntas de un cuestionario para poder rellenar las bolitas. Entonces yo dije, qué espectacular, pero qué inteligencia más grande. Los niños ahí respondían y cuál respondía más rápido, se le llenaba y tiraba. Entonces estaba feliz mi hijo. O sea, el modelo de aprendizaje es totalmente innovador, es totalmente para niños. Y interactivo, por lo que escucho, y de alguna manera más o menos personalizado, un poco comparando con tener 40 niños en una sala, en donde el profesor de alguna manera tiene que pasar el contenido en la pizarra. Entonces aquí con tecnología de alguna manera te permite hacer más divertido un contenido.
no solamente divertido, sino que 100% efectivo, porque los niños tienen que aprender, ¿cierto? Pasándolo bien, pero además aprender. Y yo veo en las clases de Brincus que los niños están aprendiendo, comparten también lo que piensan, lo que muchas veces en la sala de clases no se puede. A mí me pasaba mucho con mi hijo que él es más introvertido, entonces puede que esté aprendiendo, pero le cuesta participar. Le cuesta participar. Yo lo trato de dar ese pequeño empujoncito sin invadirlo, porque tampoco quiero que él sienta que, puta, porque la mamá está ahí, pero me doy cuenta que él ya se ha soltado más, está leyendo, participa algo en clase, no es de los que participan más, pero ve niños que sí participan, ve niños que tienen muy buena dicción, ve niños que, o sea, eso le permite a él también darse cuenta del entorno que está. O sea, recuerda que al final del día todos somos, ¿cierto? Más como de las personas que nos rodeamos. Claro, o sea, como dicen, tú eres con las 5 personas que Que más más, te rodea. claro, como decían nuestros abuelos, júntate con piojento y se te pegarán los piojos. Bueno, Tal hoy cual, día, hoy día, tal ¿cierto? cual. Es así. Entonces, ver este entorno donde sí hay niños que participan y al principio, como te digo, yo le daba ese empujoncito, decía, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, porque yo veía que él me decía, yo me sé esa respuesta, dila, 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 levántala, y no se atrevía, pero ahora ya al final del año lo está haciendo. Claro, como tú dijiste en algún momento del podcast cuando partimos, todo, y yo creo que esto también le pasa a todo el mundo en cualquier área, todo comienzo y cosa nueva se ve más difícil de lo que es. Es como parte del ser humano, pero mientras uno va en el día a día, uno se da cuenta que todas quizás esas barreras mentales que uno se coloca no son tan así. Ahora, Exacto. te quería preguntar sobre ¿cuál es tu opinión sobre el colegio online o los colegios online o la educación virtual? ¿Cómo tú ves esto en los próximos 10 años? Y también, dada que tú tuviste las dos experiencias, ¿cómo se diferencia o cuáles son los beneficios educacionales de un colegio online? O sea, ¿cómo tú ves esto en los próximos 10 años? ¿Crees que va para allá? ¿Crees que es una moda? Lógicamente creo que va para allá y creo que cada vez más van a haber más oportunidades para los padres para elegir este tipo de educación. Y como te digo, y también van a empezar a existir más actividades para los niños fuera de por ejemplo, yo pensaba, una gran idea de negocio sería que hayan más colegios online y que hayan más actividades para niños para que se junten, hacer actividad física, jugar básquetbol, ¿me entiendes? A lo mejor, quién sabe, a lo mejor de aquí a 10 años más, 30 años más, los colegios no van a desaparecer, pero van a haber colegios que sean solamente como de actividad física, ¿me entiendes? Que es que Como más personalizado. podrían pasar tantas cosas. Claro. Como lo veo yo, es que sí o sí en Chile va a avanzar y que mucha gente va a empezar a tomar esta modalidad online, no solamente porque la vida también de las personas adultas está cambiando y cada vez más hay más oportunidades para que las personas trabajen desde la casa. Claro. Entonces eso también da acceso a que los padres puedan darle este tipo de educación a los hijos, que para mí es lejos la mejor. Yo le pregunté a mi hijo este año, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿Quieres que te inscriba en un colegio presencial para el próximo año? Y él me dijo, mamá, yo me quedo 100% online. Mira Entonces, tú. muchas veces nosotros como padres pensamos, y el miedo yo creo más grande es, le voy a quitar los amigos, le voy a quitar el círculo social, pero tú nunca le vas a quitar el círculo social a tus hijos. Tú solamente puedes buscar formas de que él expanda su mente, que expanda sus conocimientos y que esté en un mejor círculo. Para mí al final del día es eso, que él esté en un mejor círculo y que ahora yo le puedo también pagar, por ejemplo, le pagué un curso de programación de niño que era, a él le gusta mucho el tema del gaming, un día yo lo veía tanto jugar un juego que yo digo, ¿cómo juega esto Geometry Dash? Y me dice, no mamá, si no estoy jugando, yo estoy haciendo el juego. Y me di cuenta que él tenía esa parte creativa que le encanta y le pagué un curso de programación con niños de México, de Uruguay, y a él le encantó. Le encantó la experiencia. Entonces, uno a través de los cursos online y de las clases online le puede abrir un mundo al hijo, ¿me entiendes? Nuevo, que él se contacte con niños de otros países, que sepa que hay niños que tienen esos mismos intereses, que no está mal, que al contrario potenciarlo. Y la educación online para mí es lejos la mejor. Y quizás por lo que tú me dices también te da la posibilidad
dado los intereses del estudiante, la familia, ir personalizando un poco hacia dónde, qué aprende un niño. O sea, no, de alguna manera no customizar tanto el sistema en donde se pasa un contenido, los niños van, tienen que, en el fondo, escuchar lo que tienen que escuchar todos. Entonces, de alguna manera te permite flexibilidad en términos de qué quiere aprender tu hijo o no. Claro que sí, te da flexibilidad y también si tú eres un padre que tiene la posibilidad de estar presente en el sentido de escuchar, de entender, también tú puedes darte cuenta. Por ejemplo, mi hijo siempre fue muy matemático, yo siempre digo el cuadrado, matemática, 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 y uno sin querer queriendo etiqueta a los hijos y les empieza a decir, oh, no, es que tú eres bueno para la matemática es lo tuyo. Empezaron a pasarle fracciones y no entendía nada. Y el lenguaje empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, comprensión de lectura. Y uno dice, no, el lenguaje es lo tuyo, pero en verdad están muy chiquititos todavía. Como para ¿Por qué etiquetarlo. etiquetarlo? Claro, yo me di cuenta que tenía que hacer esa conversación interna conmigo misma y no etiquetarlo con que él era matemático o no, él todavía está descubriendo. Exacto. Él todavía está descubriendo, entonces ahora yo le digo, oye, cada clase la conversamos. ¿Cómo te fue la clase? ¿Qué te gustó? ¿Qué aprendiste? A veces no se acuerda de nada porque 13 años ya está en la onda que lo único, yo creo que su mente está a qué hora termina esto para jugar Roblox. Claro. Pero realmente tener esa conversación y que darme cuenta que él está descubriendo cosas nuevas, que está aprendiendo y que está, oye, sí, ahora me doy cuenta que me gusta el lenguaje, que tengo mejor comprensión lectora, perdón, y que le gusta más leer. O sea, abrir siempre para mí es empezar a dejar esa, como te digo, esta mentalidad de etiquetar a los niños con algo, sino que siempre abrir su mentalidad. ¿Y qué tal si exploras esto, explora esto otro, explora esto? Y más adelante, hoy día no tienes por qué elegir, ¿por qué tenemos que decirle a los niños chicos, ni de 13 ni de 15, oye, ¿tú qué quieres ser cuando grande? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser médico? ¿Por qué meterles eso en la cabeza si ellos recién están explorando y aprendiendo lo que les gusta? Entonces, explora todo, algunas cosas te van a gustar más, otras menos, pero oye, también puede ser que en 3 años más, en 5 años más, lo que hoy día no te gusta, te des cuenta que es Claro. tu pasión. Mira tú qué interesante. Y si pensamos, si imagínate una familia nos está escuchando, tiene algún problema asociado al colegio o ha estado mirando esta opción, ¿qué preguntas crees tú que tiene que hacerse esa familia para tomar o no tomar la opción? ¿Dónde está la reflexión o el proceso que debería hacer una familia para tomar esta iniciativa en algún momento de su vida? Sí, bueno, yo creo que esa reflexión es muy personal de cada familia, pero siempre el punto tiene, para mí, las preguntas que yo me hice fueron, bueno, ¿yo estoy mandando a mi hijo al colegio a estudiar o a ir al recreo? Claro. Primero, a estudiar, que él aprenda. Segundo, quiero que tenga amigos. Pero se puede tal vez suplir esos amigos con otro ambiente, con una clase de básquetbol, con la clase de no sé qué, de surf, por ejemplo. Y me di cuenta que sí. Entonces, lo primero que un padre se tiene que preguntar es si está dispuesto, ¿cierto?, a experimentar algo distinto, a sacar ese, como te he dicho, esa mentalidad, ese bloqueo mental de que si no va al colegio no va a aprender. Mucha gente tiene ese bloqueo mental de que si no va y no está ahí, no va a aprender. Y la realidad es que hay muchos niños que están repitiendo cursos y que van todos los días al colegio, tienen 100% de asistencia y no aprenden. Claro. Esto viene como no sé si bloqueo, pero Un sí seteo un mental. seteo mental de años de historia, en donde también los papás, y me incluyo, tenemos prejuicios de cosas que uno vivió. Exacto, porque son creencias. Creemos que los niños no van a aprender si no van al colegio, porque ese es el marketing que nos han hecho toda la vida, ¿cierto? Creemos que los niños no van a alimentarse bien ¿cierto? Si no comen, no sé, cierto tipo de alimento.
O el tema de los cereales. No van a alimentarse bien si no comen cereales. Y nos han vendido el marketing de que el cereal es bueno para el desayuno, ¿cierto? Los Kellogg's que ahora todo el mundo tiene. Bueno, son tantas cosas que uno tiene que ir mejorando en su capacidad de decir, exploremos cosas nuevas. El mundo está evolucionando, estamos viviendo en otro planeta ahora. Estamos en la Tierra, pero estamos en otro planeta. Estamos viviendo la inteligencia artificial. Brincus, en el caso de Brincus, también tiene profesores con inteligencia artificial. Nosotros no lo hemos usado tanto, es la verdad, pero los hemos mirado. Entonces, hay tantas herramientas nuevas con las cuales los padres se pueden apoyar para que los hijos realmente estudien y aprendan. ¿Por qué no explorarlas? ¿Por qué no decir, oye, sí, en realidad esto existe, me gusta, no es... A veces uno dice, oye, homeschool debe ser carísimo. No es tan caro, no es más caro que un colegio particular subvencionado, no es más caro, es lo mismo. Isabel, y ahí tú comentabas un poco bueno, de cómo funciona, pero ¿qué tipo de familias o dinámicas familiares tú crees o a qué tipo de familia o dinámicas familiares tú crees que beneficia este modelo de educación? Como yo te comentaba al principio, yo creo que esto le viene sobre todo muy bien a las mamás que de repente no tienen... Muchas mamás hoy día están buscando con quién dejar a los hijos para ir a trabajar, ¿verdad? Y en ese con quién dejar a los hijos, como tú dijiste, buscan colegio ya casi como guardería. Pero ¿qué tal si hoy día hay muchas mamás que tienen la posibilidad también de empezar a trabajar desde su casa y tener a tu hijo ahí mismo en tu casa estudiando? ¿Qué tipo de familia puede recurrir a esto? Todas las familias, porque todos tenemos la capacidad de adaptarnos a lo nuevo. Ahora, cada familia va a tener que ver, por supuesto, si en una casa todo el mundo trabaja y no tienes con quién dejar a tus hijos, va a ser difícil. Pero si tú tienes la posibilidad de probar, por lo menos yo le diría a todo el mundo que parta probando con esta doble modalidad. Tú tienes a tu hijo en el colegio, quieres ver cómo es el online. Bueno, en vez de contratarle un profesor particular, contrátale 1, 2, 3 meses para que tu hijo lo pruebe y ya tengas las dos visiones, la tuya y la de tu hijo, si le gustó o no. Y en relación a eso, yo creo que es súper interesante tu consejo, o tu experiencia de probar, en el fondo, yo creo que si este capítulo podría dejar algo, yo me quedo personalmente con abrir, yo digo, las posibilidades de lo posible de la gente, y no solamente de los niños. En este caso estamos hablando de tus hijos o de los niños, hijos nuestros, pero en el fondo, ¿cómo hacemos que vea un poco más de lo que ve y de lo que uno mismo como papá trata de que vea? Entonces, ¿cómo abrimos esos horizontes de decir es posible, se puede, probemos cosas nuevas? Pero ese probar, como tú lo mencionas, es una decisión definitiva. Si una familia que está escuchando ahora toma esta opción de colegio online, se tiene que quedar para siempre, puede volver, es reconocida en el fondo, puede entrar a la universidad después del estudiante. ¿Cómo funciona eso? Claro que sí, puede entrar a la universidad, puede hacer su vida como todo. Si tú tomas el colegio online o esta modalidad, puedes hacer todo lo que haces con un colegio tradicional. La diferencia es que yo siento, no lo tengo 100% claro, porque como te digo, a lo mejor no sé si todos los colegios, los homeschool, si están reconocidos por el ministerio o no, que es una preocupación que tienen los padres. Puede que no, pero eso no es un impedimento para que los niños avancen de curso, porque cuando tú das tus exámenes libres, ahí es donde avanzas. Perfecto. Si no avanzas, repites. O sea, ¿cuál es el problema de repetir un curso? A veces también siento que nos esmeramos mucho en esta mentalidad que el niño no repita, que el niño no repita, que avance, que no importa. Pero, oye, después llegamos a los 18 años, 20, 30, y nos hemos encontrado con tantos fracasos de adultos. Siento que de repente es mejor que los repitamos cuando éramos niños para que vayamos siendo adultos más sólidos, que lleguemos al adulto, no repetimos nunca la básica, pero después cuando llegamos arriba, ¿me entiendes? Tenemos que fracasar tantas veces en la vida porque hay tantas cosas que no aprendimos desde niño. Para mí hoy día el colegio, si bien tiene que educarte y para que tú llegues a la universidad, hoy día en el mundo que vivimos, como tú dijiste, hay muchas habilidades extra que tú necesitas. Necesitas aprender de finanzas, necesitas aprender tecnología, necesitas aprender. Los niños tienen que aprender a usar ChatGPT, necesitan. Para mí,
es algo que ellos van a usar en el mundo donde trabajen sí o sí. Ahí tú decías un poco bueno, de las cosas nuevas. Si para ir ya cerrando este primer capítulo, ¿qué qué mensaje le podrías decir a la gente que te está escuchando? Em, si te escuchara todo el mundo en relación a tu experiencia, ¿qué le dejarías a una familia, una mamá, yo siempre, que está en algún lugar de la carretera austral, que de seguro te va a escuchar? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le dejarías? Yo te diría, mamá, papá, que estás escuchando este podcast y que estás pensándolo, no lo pienses más. No lo pienses más porque si ya en tu corazón algo te dice, tu intuición, que tienes que poner a tu hijo en un colegio online, hazlo, hazlo. No le des más vueltas porque si ya lo sientes, uno tiene que conectarse con su intuición. Yo quiero invitar a la gente hoy día a que alinee los chakras, abra el corazón, se expanda y se escucha a sí mismo. Muchas veces buscamos tantas opiniones afuera. A ver, voy a ver 100.000 videos de YouTube, 100.000 opiniones de personas, pero ¿por qué no te escuchas a ti misma o a ti mismo? Porque si tú ya sientes que para ti y para tu familia el colegio online va a ser un beneficio, una bendición, hazlo. Eso sería mi mensaje final. No, Isabel, te pasaste. Una de las cosas bueno, el mensaje es tremendo. Yo creo que algo que también deberíamos dejar a la gente que nos escucha es el miedo a fracasar, que de repente te bloquea tanto, no te deja avanzar. Y para mí personalmente, fracasar es los pasos antes del éxito. O sea, no hay éxito sin fracaso, sin probar, sin equivocarse. Y yo siento que en Latinoamérica, sobre todo, está tan estigmatizado el fracaso. Cerremos con esa idea. ¿Qué opinas tú de ese concepto? Yo concuerdo absolutamente contigo y te voy a decir que, bueno, a mí me gusta mucho leer cosas espirituales, pero ¿qué tal si en vez de empezar a tenerle miedo al fracaso, dejamos de tenerle miedo a vivir? Fracasar es vivir. Nos llenamos de cosas. Ay, es que no quiero tropezarme. Ay, es que le voy a decir esto a mi hijo porque no quiero que se tropiece con esa piedra. No quiero que se caiga. Déjalo que se caiga. ¿Cuántas veces te has caído tú? ¿Cuántas veces tu mamá te dijo? ¿Cuántas veces mi mamá me dijo, hija, no hagas esto? Porque sí, qué bueno que te lo digan, pero deja que la gente se caiga, porque no hay mejor aprendizaje que cuando uno se levanta por sí mismo. Eso no quiere decir que uno se tenga que estar cayendo 1000 veces y fracasando una y otra vez, pero el fracaso es aprendizaje, es experiencia y no hay éxito sin fracaso. No hay ningún millonario, multimillonario, súper estudioso que nunca haya fracasado en la vida. Es más, te aseguro que una persona que nunca ha fracasado en su vida, nunca ha vivido. Oye, Isabel, yo creo que con eso es un mensaje súper profundo y personalmente, a nombre de todo el equipo que lidera Educación, te queremos dar las gracias por, primero que todo, ser la primera invitada de nuestro podcast. Se fue lo más Cre- emocionante. Creo que dijiste muchos conceptos, enseñanzas, formas de mirar la educación y la familia, el estar con tu hijo, que creo que le va a ayudar a mucha gente que va a escuchar. Así que te doy las gracias. Queremos cerrar con un Gracias a ustedes pequeño... también por invitarme. no, muchas gracias a ti. Queremos cerrar con un pequeño regalito aquí que ya te lo voy a pasar, pero en el fondo es para tu hijo, para que en el fondo Le va a encantar. esté camiseteado con Brincus y se mantenga y sea feliz. Como siempre decimos, lo importante, independiente si es que está en Brincus o en cualquier colegio que tú elijas o vuelva a la presencialidad, lo importante, como tú dijiste, es que tu hijo y los niños sean felices, porque con felicidad yo creo que ellos van a cumplir todos sus sueños. Así que Exacto. muchas gracias por venir, te lo voy a entregar aquí, permiso. Ahí está, muchas Muchas gracias. gracias. Ahí está, para que se vea el vasito. Se lo voy a dar y les voy a mandar ahí un videíto
con Max con su gorrito. Muchas gracias, Isabel. A todos los que nos están viendo, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan en todas las redes sociales. Y que compartan. Exactamente. Y los dejamos invitados al próximo capítulo de Educación. Chao, chao y que estén súper bien. Chao, chao. Gracias.